¿Cómo están, chiquillos? Vamos a hacer una retroalimentación, ¿cierto? Del primer estado de avance de, de introducción al cálculo, ¿ya? Entonces, la primera pregunta, ¿cierto? Era una cuota superior de un conjunto es. Esta es una pregunta que es simplemente una definición, ¿cierto? Y en este caso la alternativa correcta era cualquier número mayor o igual que todo elemento del conjunto, ¿ya? Cualquier número mayor o igual que todo elemento del conjunto se le llama cota superior. ¿Estamos? Esta la tuvieron todos buena, así que, o la mayoría, pero no representó mayor complejidad. La segunda dice, ¿cuál de los siguientes números es cota superior del conjunto A igual a 1,3, ¿cierto? Cerrado en el 1 y abierto en el 3, ¿ya? Como definimos una cota superior como cualquier número mayor o igual que todo elemento del conjunto, en este caso tenemos que 1 no es cota superior, 2 tampoco es cota superior, el menos 3 tampoco es cota superior, 4 sí es cota superior porque el 4 es el único que cumple las condiciones, ¿cierto? Es mayor o igual que todos los elementos del conjunto, ¿ya? Y menos 1, ¿cierto? Tampoco cumple la condición. ¿Estamos? Ahí tendríamos las dos primeras. Espero que si tienen cualquier consulta me lo hacen saber por medio de Classroom, ya me ponen me mandan un mensaje y ya sea privado, ¿cierto? O en el muro y lo vemos. ¿Estamos? Ya tenemos las dos primeras. La tercera, esta creo que tiene mayor cantidad de errores. ¿Estamos? Dice el ínfimo. Recuerden que el ínfimo, ¿ya? Es la mayor de las cotas inferiores, ¿ya? La cota inferior, o sea, lo que está a la izquierda, digamos, en un conjunto. Voy a dar una pizarrita, ¿eh? Está un poquito más moderno, ¿ya? Fíjense, yo tengo acá, ¿cierto? Una recta y tengo un intervalo, ¿ya? Todo lo que está, ¿cierto? De A, es de A, ¿cierto? Hacia la, me quedo medio feo, pero no importa. Todo esto que está acá, ¿cierto? Son cotas inferiores, ¿ya? Son números que son menores que todos los elementos del conjunto, menores o iguales, ¿ya? El ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. ¿Por qué? Porque justo este extremo está justo acá, ¿ya? Ahí está el ínfimo. ¿Estamos? Está justo ahí donde está, ahí remarqué un poquito más, ¿ya? Ese es el ínfimo, ¿ya? El ínfimo puede pertenecer o no al conjunto. Si el conjunto fuera el intervalo abierto en el A, el ínfimo seguiría siendo A, ¿ya? Y si el intervalo es cerrado, el ínfimo sigue siendo A. ¿Por qué? Porque A, ¿cierto? Es la mayor de las cotas inferiores. ¿Estamos? Entonces el ínfimo, ¿cierto? Es la mayor de las cotas inferiores. En este caso, ¿cierto? Era la alternativa D, ¿ya? Esta es una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál de los siguientes conjuntos es solo acotado inferiormente? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrar elementos inferiormente, ¿cierto? Que son menores o iguales que todos los elementos del conjunto. Acotado superior, ¿cierto? Tiene que ser mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Acotado inferior tiene que ser menor o igual que todos los elementos del conjunto. En este caso, la alternativa correcta es el conjunto de números naturales, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque los naturales empiezan en el 1 y se van al infinito, ¿ya? Es acotado inferiormente por cualquier número que sea menor o igual que 1. Cualquier número real que sea menor o igual que 1 es cota inferior de los naturales, ¿ya? Por lo tanto, es un conjunto acotado. Fíjense que en la alternativa B tengo el conjunto del menos infinito al menos 2. Como este conjunto, ¿cierto?, se va hacia el menos infinito, no hay ningún número, no existe un número que sea menor o igual, ¿cierto?, que todos los elementos del conjunto. Porque si yo digo que un número es menor o igual que todos los elementos, voy a encontrar otro que es menor. ¿Por qué? Porque se va al menos infinito. Paso lo mismo con la alternativa C, ¿ya? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Pareciera que son la misma alternativa, pero la diferencia es que una tiene cierto cerrado el 2 y el otro lo tiene abierto. La B la tiene abierto el 2 y la C está cerrado en el 2. ¿Estamos? Pero eso es cierto, no tiene nada que ver. Estamos hablando de cota inferior,
¿Ya? La alternativa de los números irracionales. Los irracionales, ¿cierto? Van de menos infinito a más infinito. ¿Ya? No tiene cota ni superior ni inferior. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los enteros. También van de menos infinito a más infinito, por lo tanto no hay ni cota inferior ni cota superior. Por lo tanto, el único conjunto de esta alternativa, ¿cierto? Que tiene cota inferior son los naturales. ¿Por qué? Porque comienzan, ¿cierto? En el 1. Por lo tanto, cualquier número que esté del 1 a la izquierda, o sea, cualquier número que sea menor o igual que 1 es cota inferior. Por eso decimos que es acotado inferiormente. ¿Ya? Recuerden, cualquier duda me la hacen saber, por favor. La idea es que esto quede claro. ¿Ya? Seguimos. Número 5. ¿Cuál es el supremo del conjunto B? ¿Ya? El supremo, estamos hablando, ¿cierto? De la menor de las cotas superiores. ¿Ya? En este caso tenemos un intervalo, ¿cierto? Voy a ir a mi pizarra. ¿Ya? Tenemos un intervalo que va del 3 al 8, ¿cierto? Este intervalo, no olvidé, es cerrado en el 3 y abierto en el 8, ¿cierto? O sea, es cerrado en el 3, ¿ya? Y abierto en el 8. ¿Ya? ¿Ya? Es un conjunto, fíjense que es un conjunto que es acotado. ¿Cuándo le llamo acotado? Un conjunto es acotado cuando tiene cota superior. Acá está la cota superior. ¿Ya? Todo esto de aquí para allá, ¿cierto? Es cota superior y todo lo de aquí a acá es cota inferior. ¿Ya? Del 8 hacia el más infinito, cotas superiores. Del 3 al menos infinito, cotas inferiores. ¿Estamos? Entonces, fíjense, de las cotas superiores, es decir, del 8 hacia la derecha, del 8 hacia el más infinito, ¿cuál es la menor? El 8. Por lo tanto, ¿cierto? El supremo de este conjunto es el 8. El 8 sería el supremo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el supremo del conjunto? El 8. No el 8,001, ¿por qué? Porque ya ahí ya hay un espacio entre el 8 y el 8,001. Hay infinitos números, ¿ya? Por lo tanto, voy a seguir encontrando cierto número entre medio que no cumplen la condición, ¿ya? La condición es estricta. La condición dice que el supremo es la menor de las cotas superiores. Por lo tanto, ¿cierto? Las cotas superiores parten, como yo mostraba aquí en la pizarrita, ¿cierto? La cota superior parte del 8. Por lo tanto, el mínimo, la menor de las cotas superiores es el 8. ¿Ya? Ya, chiquillo. Vuelvo a repetir, disculpen que insista, cualquier duda, por favor, me la hacen saber. Vamos con la número 6. Dice, ¿cuál es el primer elemento del conjunto C? Que el intervalo, ¿cierto? Menos 2,6 abierto en el menos 2 y cerrado en el 6. Ya. Este conjunto es un conjunto que también es acotado, tiene cota inferior y cota superior. ¿Ya? Ahora, la mayor de las cotas inferiores, la mayor es el menos 2. Por lo tanto, el menos 2 es el ínfimo. Sin embargo, para que un ínfimo sea primer elemento, el intervalo debe ser cerrado, o sea, el ínfimo debe pertenecer al conjunto. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el menos 2 no pertenece. ¿Por qué no pertenece? Porque es abierto en el menos 2. Por lo tanto, este conjunto tiene ínfimo, que sería el menos 2, sin embargo, no tiene primer elemento. ¿Y por qué no tiene primer elemento? Porque es abierto, porque el ínfimo no pertenece al conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el ínfimo pertenece, tiene primer elemento. Cuando el ínfimo no pertenece, que es este caso, ¿cierto? Porque es abierto en el menos 2, no tiene primer elemento, o sea, no tiene un punto de partida. ¿Ya? Este conjunto a dónde parte, no lo sé. Yo sé que es cierto, me dan como inicio el menos 2, pero es abierto. ¿Ya? Por lo tanto, no sé en qué punto parte. ¿Ya? Sé que el parte, cualquier número que sea mayor o igual que menos 2 ya pertenece al conjunto. ¿Ya? Pero no tengo, ¿cierto? Un punto de inicio claro. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿cierto? No tiene primer elemento. No tiene primer elemento. No tengo un punto de partida. ¿Está? Medio complicado a lo mejor de entender, pero cualquier duda me la hacen saber. ¿Ya? Miren, vamos a hacerlo. No sé si la otra pregunta. No, ya habla del límite.
Fíjense que este conjunto, no es la pregunta, es solamente un complemento. Fíjense que este conjunto tiene supremo que es el 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 6 es la menor de las cotas superiores. Y tiene último elemento. ¿Y por qué tiene último elemento? Porque el supremo pertenece al conjunto. ¿Y cómo sé que pertenece al conjunto? Porque el intervalo es cerrado. Como el intervalo es cerrado, ¿cierto? Tengo que el supremo, que es el 6, es también último elemento. ¿Ya? Si este intervalo hubiera sido cerrado en el menos 2, tendría primer elemento menos 2. Pero como es abierto, ¿cierto? No tiene primer elemento. Tiene solamente ínfimo. ¿Ya? Ya. Vamos a la número 7. Esta pregunta, ¿cierto? La mayoría la tuvo bien. Que encontrar el límite. Aquí no tuvieron mayor problema, ¿cierto? Había que dividir por n. Me queda, ¿cierto? Al dividir todo por n, aquí se simplifica, me queda 1. Como me queda n partido n, ¿cierto? Se va a 1. Acá me queda 15 partido n. Como el n está creciendo, ¿cierto? Y se va al más infinito, 15 partido n tiende a 0. Y el denominador, ¿cierto? Como queda n partido n es 1. Entonces me va a quedar 1 más 0 partido 1. Por lo tanto, el límite es 1. ¿Ya? En la segunda hacíamos, en la pregunta 8 hacíamos lo mismo, ¿cierto? Dividíamos todo por n. Me queda 3n partido n, se simplificaba la n, ¿cierto? Y me quedaba 3. Menos 4 partido n, ¿cierto? Que se va a 0. Y n. A ver, lo voy a hacer en la pizarrita. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Al dividir por n me queda 3. Me quedó feo eso, disculpen. Lo vamos a borrar. Me queda, ¿cierto? 3n partido n. ¿Ya? Menos 4 partido n. Y todo eso partido por n partido n. Entonces acá el n se simplifica y esto se va a 3. Acá, ¿cierto? Como tenía 4 partido n, esto se va a 0. Porque el n es, ¿cierto? Donde crece y el 4 está constante. Por ejemplo, 4 partido 1000, 4 partido 1.000.000, 4 partido números muy grandes, esto tiende a 0. ¿Ya? Y n partido n, ¿cierto? Tiende a 1. El primero tendría a 3, claro, ¿cierto? El primero tendría a 3 porque se simplificaban los 3. Entonces, ¿cuál va a ser el límite? El límite va a ser 3. ¿Ya? Entonces el límite de esa sucesión, en este caso, ¿cierto? Es 3, que es la alternativa E. Acá hacemos lo mismo, ¿cierto? Dividimos todo por n. Al dividir todo por n, se dan cuenta que el 7 ya lo pueden hacer más mecánico. El único que se va a 0 es el 7. Al dividir por n, ¿cierto? Acá va a quedar el 2 y en el denominador va a quedar el 3, porque simplifican la n. ¿Ya? Entonces era... Voy a cambiar el color esto. ¿Cierto? Era 2n, que lo partíamos por n, ¿cierto? Menos 7, que también lo partimos por n, y el denominador, ¿cierto? Era un 3n, que también lo partimos por n. Entonces acá el n se va, ¿cierto? Por lo tanto, eso va a tender a 2. Acá, como el n está creciendo y el 7 no, eso se va a 0. ¿Ya? Y acá simplificamos la n, ¿cierto? Y me queda 3. Por lo tanto, el límite va a ser 2 tercios. ¿Ya? Ese es un igual, ¿eh? Por si acaso. Vamos a borrar ahí. Vamos a hacer... ¿Ya? Entonces el límite de esto va a ser 2 tercios. ¿Ya? Esa era la... Me equivoqué, acá estoy dando la hora, disculpen que... Pero esto es nuevo, aquí. ¿Cierto? Era un más, da lo mismo, ¿eh? Era un más, ¿cierto? Aquí. Pero no tiene mucha... no influye en nada, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Tenemos que el límite es 2 tercios. Vamos a la otra. Esta los complicó. Esta es la última. Acá primero hay que resolver, ¿cierto? Para hacer más sencillo este ejercicio, podrían resolver los productos. ¿Ya? N más 1 por 2n menos 3, 3n más 1 al cuadrado. El distractor de este ejercicio está en ese 2. ¿Ya? En el numerador dice n más 1 por 2n menos 3. ¿Ya? Y ese 2 es el que causó el conflicto, porque la mayoría le puso un... O sea,
se equivocaron. El error que tuvo mayor, digamos, el error más frecuente fue que le ponían un tercio, ¿cierto? Pero fíjense que acá hay un 2n. N más 1 por 2n menos 3, ¿cierto? Si multiplicamos eso, ¿cierto? N más 1. Qué feo me quedó eso. N más 1 por 2n menos 3 creo que era, ¿cierto? Eso va a quedar 2n al cuadrado menos 3n, ¿cierto? Más entonces n por 2n, 2n cuadrado, n por menos 3n, ¿cierto? 1 por 2n sería más 2n y 1 por menos 3, menos 3. Si reducimos términos semejantes me va a quedar 2n cuadrado menos n menos 3, ¿cierto? 2n cuadrado menos n menos 3. Entonces después teníamos que estamos buscando el límite, ¿ya? Y en el numerador me queda 2n cuadrado menos n menos 3. Partido, hay un cuadrado del binomio ahí, ¿ya? Hay un cuadrado del binomio, ¿cierto? Que está en el... Dice 3n más 1 al cuadrado. Ese cuadrado del binomio, ¿cierto? Es 9n cuadrado. Disculpen, estoy viejito. 3n más 1 al cuadrado, ¿cierto? Después multiplico primero por el segundo, que me da 3n y el doble 6n. Más 6n más 1, ¿cierto? Entonces acá había que dividir. Recuerden que siempre se divide por la n que tiene mayor exponente. Por lo tanto hay que dividir por n cuadrado. Si divido por n cuadrado, ¿cierto? Si divido por n cuadrado, cada término de la expresión que tengo acá, ya esto me va a quedar, voy a tratar de que me quede 2n cuadrado partido n cuadrado, ¿cierto? Menos n partido n cuadrado, menos 3 partido n cuadrado. El denominador va a quedar 9n cuadrado partido n cuadrado más 6n partido n cuadrado, perdón, n cuadrado, ¿cierto? Esto es un más, ¿cierto? Y esto es un n cuadrado, ¿ya? Más 1 partido n cuadrado. Voy a arreglar estos signos. Disculpen, chiquillos, esto es como una marcha blanca. Vamos a ver si esta pizarra me resulta, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? El n cuadrado se va y me va a quedar el 2, ¿ya? Fíjense acá, n partido n cuadrado. Si simplifico eso, me va a quedar 1 partido n. Y eso se va a 0. 1 partido n se va a 0. Acá lo mismo, 3 partido n cuadrado también es 0. Denominador, se va lo n cuadrado y me queda 9. Acá simplifico n con n cuadrado y me va a quedar 6 partido n. Y 6 partido n se va a 0. Y 1 partido n cuadrado también se va a 0. Por lo tanto, ¿cierto? Acá era un 9. ¿Cierto? Porque el n cuadrado se va a n cuadrado me queda 9, ¿cierto? Al simplificar n con n cuadrado me va a quedar 6 partido n se va a 0. 1 partido n cuadrado se va a 0. Por lo tanto, ¿aquí me quedó? Me quedó solamente el 2 y el 9. Y el 9. Por lo tanto, el límite va a ser 2 novenos. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta era la D, 2 novenos. ¿Ya? Ahí está corregido el estado de avance, chiquillos. Espero que le haya quedado claro. Si no, por favor, háganmelo saber. Me ponen, me consultan, no hay problema. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, que estén súper, cuídense. Nos estamos viendo. Chao, chao.